Hoy es 2 de marzo del 2025, son las 3 y 17 de la tarde, estamos junto con Nelka Prochowski y vamos a hacer una entrevista sobre el tema de la apicultura. Primero, gracias por el espacio, Nelka, para hacer el tema de la entrevista. Y el primer grupo de preguntas que le quería hacer a Nelka es si podría contarme un poco sobre su historia familiar y si hubo antecedentes en su familia de apicultores o usted fue la primera en involucrarse y qué la llevó a interesarse por la apicultura o cómo fue su primera experiencia con el sector. Sí, no, antecedentes lo desconozco porque todos mis familiares están en la República Checoslovaca, Bien, así que yo no sé de ellos si tuvieron, abejas. si tuvieron abejas. Bien, Sí, sí. bien. Y usted, usted fue la primera en involucrarse, al menos acá en Argentina, con el tema de su familia, me refiero al tema de la apicultura. Sí, Bien, yo fui la primera y la única en la familia, bien, porque bueno, a mí me interesó y bueno, fui la primera y la única. bien. ¿Y qué le llevó a interesarse por el tema de la apicultura? Y ¿Recuerda? ¿O cómo conoció el tema del ámbito apícola? porque teníamos dentro de los planes de trabajo la parte de apicultura. Bien, Dentro de los planes de trabajo de hogar rural teníamos la parte de apicultura. bien, Entonces ahí me llevó a interesarme y bueno, empecé. bien. Usted me comentaba cuándo empezó aproximadamente en el INTA o cómo se relacionó con el INTA. Y yo con el INTA empecé haciendo, yo soy maestra normal nacional, de las viejas maestras normales nacionales. Y hice un curso en Bolívar, Bien, que lo hice porque también fue una compañera mía, este, fue una compañera mía que se llamaba, bueno, ahora no recuerdo, le decíamos Mariquita, y entonces con ella fuimos a Bolívar y conseguimos esa beca, este, y ahí nos capacitamos y teníamos distintos planes, distintos programas, distintas materias, bien, la parte de nutrición humana, la parte de administración, la parte de economía rural, que son los que me acuerdo ya. bien, bien. ¿Y digamos, esa formación cuánto tiempo duraba? Y ¿Mucho esa tiempo? formación duró 3 años, Ah, bien, aparte de ser maestra bien, normal nacional, de las viejas maestras normales nacionales bien, de bien. aquella época. ¿Usted, digamos, ahí en Bolívar daba clases y a la par se formaba No, o no, no, nosotros íbamos a formarnos ahí, nada más? nada más. ¿Y ese curso lo daba el INTA, digamos, en ese momento? O... No, 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 el curso de Bolívar era un Instituto Superior del Hogar Agrícola, Ah, Bolívar, bien. un Instituto Superior del Hogar Agrícola, y ahí, después con ese título yo entré en el INTA. Ah, Primero bien. entré en Rauch, Mm, estuve en Rauch 5 años, y después pedí el traslado a Balcarce porque me quedaba más cerca de mi familia, que está en Necochea. Ah, bien. Sí, Su familia vive en sí, Necochea. sí, Ah, bien. sí, sí, cuando a Virginia González, que era una de mis compañeras que ya falleció el año pasado, la nombraron coordinadora del programa de hogar rural, quedó el puesto de vacante. Entonces ahí pedí yo el pase para estar más cerca de mi familia. Bien. Y usted, cuando, digamos, empezó con el tema del ámbito, siempre se movió en el ámbito rural, digamos. Sí, 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 con Bien, familias rurales. Tenía distintas comunidades como Mechongué, San Agustín, Los Pinos, distintas comunidades rurales donde tenía grupos formados. Trabajábamos a ah, través de los grupos de hogar rural. bien. Sí. ¿Y estos grupos de hogar rural dependían del INTA o...? No, sí, dependían de Ah, nosotros. bien, Dependían de nosotros. Si nosotros los asesorábamos, eran grupos que formábamos nosotros y dependían no del INTA, de nosotros, sí, claro, de ustedes. de la institución. Bien, Eran no parte de la institución, digamos, eh, eran la gente que nosotros asesorábamos a través de esos grupos. bien, bien. Sí. Y a la par, digamos, lo que le iba a preguntar era, estos grupos, digamos, ¿ustedes le daban clases normales a la mañana y a la tarde los formaban en otras actividades o era todo un No, le ciclo? dábamos clases periódicamente, Bien, a veces una vez por semana.
Ah, bien. Sí, los asesorábamos periódicamente. Yo tenía grupos formados en Mechongué, en San Agustín, en Los Pinos, en bueno, en los lugares que iba también. Después me nombraron coordinadora y tenía los partidos de General Pueyrredón, de Tandil, de Necochea, y el de Balcarce. Siempre, digamos, usted se trasladaba desde Balcarce, como me comentaba, cuando Sí, 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 a todas estas localidades. me trasladaba a esas localidades para asesorar. Bien, bien. Sí. Y digamos, ahí... Asesorar a los que asesoraban a su vez, porque Ah, ahí había otros asesores. Yo coordinaba a esos asesores, además de tener el partido de Balcarce, que tenía que estar de asesora yo. bien. Era asesora de hogar rural, la denominación. Cuando usted se refiere a hogar rural, ¿se refiere a niños que no tienen familia? No, 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 Ah, no, no. no, 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 no. de los grupos de hogar rural, que eran grupos de personas adultas. Ah, bien. Grupos de personas adultas que nosotros los asesorábamos a ellos. Sería como una formación profesional hoy día, una Claro, cosa sí, así. sí, 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 Bien, una cosa así. bien, bien. Pero digamos, no, digamos, era formal, pero no era, digamos, ¿cómo le puedo decir? Los asesorábamos por ahí, íbamos cada 15 días al grupo, una vez por semana, según las necesidades del grupo. ¿Y qué actividades, por ejemplo, los formaban? Y las actividades eran administración, nutrición humana, salud, a ver si me acuerdo, salud, y bueno, Siempre relacionado con el ámbito rural. siempre relacionado con el ámbito Bien. rural. Y en este sentido, ¿qué proyecto específico en relación a la apicultura tuvo usted? Y había ahí también gente que se dedicaba a la apicultura y que les brindábamos asesoramiento. Bien. Digamos, ¿ustedes en este ciclo de formación que me comenta había también tenido apicultura? Sí, teníamos también, sí. Bien. Aparte estaba el ingeniero Moisés Casanelson. Bien. Sí, que el ingeniero Moisés Casanelson era el que tenía la parte de apicultura en el partido digamos, en la provincia de Buenos Aires. Bien, sí, es bastante leído de Moisés. Ya he leído de Moisés. He entendido y me han comentado que era como un practicón, o sea que él a partir de la práctica había aprendido mucho y que perfeccionaba a la gente del INTA. Así que leyó de Sí. sí. Y después lo que le quería consultar, y en relación específicamente a lo que era con los productores, no tenía relación usted. Siempre, o sea, era gente que, digamos, familias del ámbito rural, no productores apícolas. Sí, tenía relación con los productores. Ah, también. Sí, pero no ellos ya, digamos, ya tenían sus actividades, tenían su gente que los instruía. El INTA. Sí, sí, Bien. sí, en el INTA había también, sí. Bien, bien, Sí. bien, bien. Y en ese momento, digamos, esta formación que le daban ustedes dependía de qué ámbito, de la provincia, de la nación. No, de la Nación. de El INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Claro, pero también lo que le iba a consultar es si además de eso había algo relacionado con la provincia de Buenos Aires. Pienso en el Ministerio de Asuntos Agrarios. No estaba para ese momento. No, Bien. no. Y específicamente para Balcarce, ¿recuerda a los apicultores que había acá en Balcarce? ¿Algún nombre o cómo eran ellos? ¿O Y en la bueno, actividad? María era una de ellas que Bien. empezó cazando enjambres, como yo. Empezó cazando enjambres, bien. Sí, yo también eran enjambres que cazaba, porque en esa época existían. Ahora con las fumigaciones no existe nada. Claro. ¿Y se acuerda acá en Balcarce? Acá en Balcarce empezaron con María cazando así enjambres. No, con María yo no empecé. Empecé como María, dije. Bien. Sí, sí. Sí, había muchos apicultores que... había uno que está en el cruce, pero no sé si vivirá. En el cruce acá, yendo para Coronel Vidal, ahí, Sí, para Coronel. Que también tenía colmenas. Y digamos, acá en la zona de Balcarce, el partido de Balcarce, no eran muchos, digamos. No, eran bastantes. ¿Sí? Sí, eran bastantes. ¿Y eran también descendientes de inmigrantes o inmigrantes? ¿Se recuerda? Sí, la mayoría es descendiente de Claro. inmigrantes.
los que somos blanquitos Claro, totalmente. y Sí, los que son negritos, digamos, no sé. sí, 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 sí. Sí, Bien. sí. Usted Y también es descendiente de sí, inmigrantes. yo soy italiano, Sí, descendiente sí, de la gente de la Puglia, sí, sí. sí. Y le iba a preguntar, ¿y usted recuerda cuándo le empezó a interesar el tema de la apicultura? ¿Fue, digamos, ya estando formándose ahí en esto de los hogares rurales que le empezó a interesar o cuándo? Me empezó a interesar. Y qué sé ¿O yo, le llamó la atención? no me acuerdo. La No se verdad que acuerda. no me acuerdo de eso. Pero, Ahora la memoria me falla. pero cuando empezó, ¿cómo empezó? ¿Se acuerda? O sea, sí, Y cazando enjambres. cazando enjambres. Acá en el partido fue embarcarse. Sí, después llevaba a capacitar gente em, con el ingeniero Moisés Casanelson. Ahí empezó mi interés. Se formaban grupos de Balcarce que iban a capacitarse con el ingeniero Moisés Casanelson. Íbamos y parábamos allá. ¿En dónde? Creo que era 25 de mayo. Ah, sí, 25 de Sí, mayo. y parábamos ahí en el apiario, que tenía lugar para parar, y bueno, y ahí se capacitaban. Bien, y para ese momento, cuando me comenta esto de las capacitaciones, ¿ya estaba la cabaña Bover o todavía no? No, La cabaña Piario Bover no estaba. no me acuerdo de eso, no me suena el nombre. Bien, bien. Digamos, ustedes lo llevan allá, le mostraban las colmenas en 25 de mayo y ahí aprendían también. Sí, aprendían, sí, estaba el ingeniero Casanelson, Bien. era un experto, era especialista en apicultura. Bien, perfecto, Sí, perfecto. sí. Y después, digamos, ¿ese fue como su primer contacto con las abejas? Y creo que sí, que ahí empecé yo a interesarme, cuando llevé a la gente a capacitarse. ¿Y recuerda cómo era trabajar en ese momento con las abejas? ¿Era muy difícil? ¿Era muy fácil? ¿Eran muy agresivas? Porque Y picaba, sí, sí, picaban, a picaba. veces si se escapaba alguna, si le entraba alguna, sí, sí. Bien, 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 bien. Y recuerda, digamos, de la actividad en esos momentos, el tema de cómo era la producción. O sea, usted me comentaba que llegó a tener 30 colmenas. ¿Eso Sí. fue lo máximo que usted tuvo o tuvo después más? No, eso es lo máximo. Y las tuvo acá, en Balcarce, digamos. Embarcarse, sí. Empecé cazando enjambre. Así era, eran enjambre cazado. Así. ¿Y dónde las tenían? ¿Dónde las tenía usted? ¿En un Yo campo? las tenía en un campo que es en el paraje, paraje La Marta, ¿qué paraje era? Ya ni me acuerdo. ¿La Martona puede ser? No. Paraje La Marta, creo. La Marta. Acá eso es partido de Balcarce. Sí, partido de Balcarce. Y usted, o sea, hacía la formación en esos hogares rurales y también hacía después lo del tema de apicultura como un hobby. Sí, y Bien. teníamos también la parte de apicultura incluida en el tema de hogares rurales. Claro. Pero, es decir, lo tomaba quien quería. Ah, era selectivo. Digamos, los planes eran nutrición humana, administración rural, salud, ¿qué otro plan? Salud, Y sobre avícola y todo eso, de gallinas y eso también. Sí, No. la parte de apicultura, Bien. de avicultura también, sí. Digamos, hacían pollos, Sí. conservas. Y les dábamos los pollitos. Ah, Y bien. entregábamos los pollitos. Y en eso hay una veterinaria que todavía está, no sé si seguirán con el mismo tema, porque yo le puedo dar, pero bueno, ahora vive acá a 2 cuadras de casa. ¿Y que era un veterinario que daba los pollos que venían del INTA o Sí, los pollos los criaban en un lugar en el INTA, sí. eran de genética, digamos? Sí. Ah, Sí, muy bien. Sí, Muy los bien. pollitos eran así. Y después quedaban las hembritas, pero nosotros también les entregábamos los machitos para que la gente los criara para comer. ¿Y huerta también hacían? Sí, huerta, conservación de alimentos. Conservas, digamos. Sí. Mermeladas y dulces y tomates al natural, frutas en almíbar, Ah, bien, todo eso. bien. Y digamos, ¿y las familias iban seleccionando en qué se querían formar? ¿O el plan era completo, digamos? No, Tenían que seguir todo. los grupos eran grupos con los que trabajábamos. Bien. Los grupos seleccionaban los planes de trabajo. Ah, bien. Les dábamos opción para que seleccionaran.
Y podían, por ejemplo, seleccionar, por ejemplo, avicultura, apicultura, horticultura y dejar de lado Sí, sí. porcinos, por ejemplo. Sí, 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 Bien, sí, sí, bien, bien, sí, sí, bien, bien, sí. bien, eso es lo que también quería saber. Eh, y como, digamos, cuando usted empezó con estas 30 colmenas, ¿encontraba dificultades? Además de las picaduras. Sí. Digamos, pienso en el hecho de tener, por ejemplo, este trabajo de coordinadora y tener las 30 colmenas. ¿Usted se dedicaba sola a las 30 colmenas? No, no, eh, sí, pero eso lo hacía cuando Tenía tiempo. en los fines de semana. Bien, No me ocupaba durante la semana, no, bien, sábado y domingo. bien. Sí. Y usted después cuando cosechaba, digamos, cosechaba la miel sola o la llevaba a un productor mayor o cómo hacía? No, lo ¿Recuerda? hacía sola, Ah, sola. sola lo hacía. Digamos, cortaba los panales, Sí, exprimía sí, la sí, miel sí, y sí, la vendía. sí, O se quedaba, o no sí, sé. sí, sí, no me acuerdo ya de eso. Bien, bien, Sí. bien. Ha pasado tanto tiempo, tanta, digamos, ha corrido ¿cómo dicen que ha corrido tanto agua Bajo el río. bajo el río? Sí. 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 Y para ese momento, digamos, usted, ¿cuánto tiempo continuó con esto de formación rural, digamos, como coordinadora? ¿Usted, digamos, hasta que se jubiló? Sí. Bien, Y trabajé 44 años en el INTA, bien, desde los 21 hasta, hasta que se jubiló. hasta que me Y siempre, digamos, formando, formando gente, formando sí, gente. en la parte de nutrición humana, en la parte de agricultura, les entregábamos pollitos, Bien, que eso la veterinaria todavía está, pero no sé si siguen con lo mismo. bien. Y con el tema de con lo que iba a consultar, con el tema de los ingenieros agrónomos, ¿cómo se relacionaban ustedes, digamos? Y bueno, había en la oficina de INTA, había un ingeniero agrónomo, una asesora de hogar rural y estaba el administrativo. Bien. Así que éramos ese grupo. Digamos, el ingeniero agrónomo Sí. colaboraba con ustedes. El ingeniero agrónomo se dedicaba a la parte agropecuaria Bien, y nosotros a la parte del asesoramiento de la mujer y del hogar rural. bien, Los planes eran de hogar rural, el hogar rural. bien. ¿Y eso duraba un año, por ejemplo, y al año siguiente cambiaba? No, 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 Siempre duraba, lo mismo. siempre duraba lo mismo. Ah, bien, Teníamos distintas charlas y distintos grupos formados. bien, Los grupos, y bueno, los grupos duraban, si se disolvían, pero siempre nos asesorábamos a los grupos. y se podían disolver porque Y porque no funcionaba. claro, no funcionaban. Digamos, la gente no asistía a las reuniones, pero no había mucho de eso Y las reuniones estas que me comentan las hacían en el campo, en el campo. no, Sí. no las hacían acá en el INTA, No, en el nunca. campo, en las Bien, comunidades rurales, por ejemplo, estaba San Agustín, Los Pinos, Mechongué, no me acuerdo qué otra. Bueno, Mechongué, sí, después parajes según las escuelas. Ah, bien, eso también le iba a consultar con el tema de las escuelas. Sí, eh, las escuelas solicitaban a veces charlas para el grupo que tenían de padres bien. y entonces trabajábamos con ellos también. Las escuelas rurales, ¿eh? Sí, 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 siempre escuelas rurales, bien. Siempre escuelas rurales, que ahora no sé si existirán. Sí, existen todavía, sí. Existen todavía. Pero no tienen esta formación conjunta quizás con el INTA, sino Sí. que es, por ejemplo, en un año te dan en las escuelas rurales, por ejemplo, te dan apicultura, avicultura y conservas, y después al siguiente año te dan otro grupo de materias relacionadas, y después uno, si quiere, continúa. Ah, Y cuando quiere terminar, tiene la posibilidad de venir acá a Balcarce, seguir ingeniero agrónomo, o termina con esa formación, digamos, claro, de tipo rural. claro, claro, Bien. claro. ¿Y complicaciones a nivel de su trabajo? No, yo no tuve. No digamos personales, me refiero a esto de la disolución de los grupos, ¿era común? ¿O era más normal que los grupos trabajaran en conjunto? No, la disolución de los grupos se disolvían, sí, algunos, porque la gente se iba a vivir a otro lugar Ah, bien. pero no era. Y después yo tenía la coordinación de los distintos partidos, porque me nombraron coordinadora.
digamos, coordinadora a nivel regional. A nivel regional, sí. Ah, Tenía los partidos de Necochea, de Lobería, de General Pueyrredón, del Alvarado, bien. que ahí había otros asesores, pero yo tenía la coordinación de esos asesores. ¿Y esos asesores iban, cuál era la función de ellos? Y tenían los mismos planes de trabajo que nosotros, Bien. que yo en el partido de Balcarce. Bien, podían modificarlos según también, como Sí, me sí, dice, sí, 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 según sí, sí. los intereses de Sí, las sí, sí, comunidades sí. rurales. Pero apicultura no tocaba mucho, ¿eh? ¿Por qué no? Y no sé, no le... ¿Porque era complejo el No tema de las sé, abejas? no sé, porque no sé, no. Yo tenía, bueno, el 25 de mayo estaba el ingeniero Moisés Casenelson, creo, ¿no? Sí, sí. Sí. Y pero no, qué sé yo, no sé. Bien, bien. Pican las abejas. Sí. Y recuerda, digamos, usted continuó ahí y tuvo la posibilidad también de relacionarse directamente con otra gente relacionada con el ámbito apícola o avícola o de otros, o digamos, usted como Bueno, me dijo, siguió con las 30 colmenas. sí. Yo les organicé a la gente cursos de capacitación con el ingeniero Casenelson. Bien, Y íbamos y parábamos ahí, en el apiario, bien. del 25 de mayo. Bien, Y entonces eran grupos de 8 o 10 apicultores. ah, bien. Sí, sí. Y entonces ahí se capacitaban ellos. El ingeniero les daba charlas, pero el ingeniero ya está muerto hace años porque Sí, era un sí. señor mayor. Sí, sí, sí. Y digamos, para ese momento, cuando usted tenía las 30 colmenas, para ese momento ya también se llevaba con María Ridao. Y nosotros estábamos siempre relacionados, pero Bien, tenía más o menos 30 colmenas. bien, Sí, y las tenía en un lugar que era yendo, bueno, ahora no sé, bueno, no sé cómo decirle. Bueno, no importa. pero digamos, el lugar donde usted tenía las colmenas era un campo que usted alquilaba. No, era una familia del medio rural Ah, bien. que me permitía tenerlas ahí. ¿Y ellos también trabajaban con las colmenas? No, nada. nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Y usted, digamos, iba ahí, hacía los chequeos y Sí, todo sí, eso. sí, ahí iba. Bien. Sí, sí. Y lo que le iba a preguntar era, en ese momento ya también María se empezaba a relacionar con el ámbito, o sea, María empezó, no es que empezó, pero se empezó a relacionar con el tema de apicultura gracias a usted, ¿también? No lo recuerdo. No eso, recuerdo. no Pero recuerdo. ¿recuerda de haber ido a trabajar en conjunto con ella en algún momento? Ahí con las No, colmenas. sabía que era apicultora, creo, pero Bien. no recuerdo eso. Bien, bien. No lo recuerdo, sinceramente no lo recuerdo. Teníamos contacto, somos amigas. Claro, sí. Sí. Pero bueno, ella sigue con las colmenas. Sí, sigue Sí, se las teniendo. atiende a alguien, pero no, porque directamente no las trabaja, creo. No las trabaja más. No. No. Y lo que le iba a consultar es, a nivel, digamos, de su trabajo, específicamente con el tema de apicultura o con otros temas relacionados con el ámbito rural, ¿encontraron, digamos, se podría decir crisis dentro digamos, a nivel de, no sé si de educación, pero crisis dentro de los distintos sectores que ustedes se encargaban de apoyar? No sé, pienso en crisis en el sector avícola o crisis en el sector porcino, de muertes de animales o enfermedades. Yo los planes de trabajo que tenía eran nutrición humana, actividades comunitarias, salud, Bien. después avicultura, apicultura. ¿Conejos también tenían? Sí, también en algunos lugares había conejos, pero eso era, cada uno elegía los planes de trabajo, digamos, la gente elegía los planes de trabajo. Bien. Sí, era Sí, elección de la gente. Bien, Sí, bien, sí, bien, sí. bien, digamos. Bien. Bien, y lo que le iba a consultar era un poco estas políticas públicas, digamos, ¿se modificaron en algún momento en el transcurso del tiempo que usted estuvo en la Y institución? sí, hubo modificaciones, sí. Sí, hubo crisis también. Al hogar rural lo querían barrer. ¿Por qué? Y qué sé yo, porque, bueno, la parte de no sé cómo decirle,
querían reducir gastos, y entonces la parte más débil era la de los hogares rurales. Bien, bien, Y los ingenieros agrónomos, eso permanecían, sí. bien. Sí, Siempre directamente, digamos, o sea, bueno, un poco como pasa ahora esto de la reducción de los gastos en las entidades sí, públicas. sí, sí, sí. Esto, o sea, no era Ahora no creo que exista, los hogares rurales, no, dice. no, O para sea, nada. simplemente quedó como cabecera el INTA, digamos, de Sí, todo sí, eso. sí, 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 no, ¿Y no. por qué cree usted? ¿Porque no era muy costoso financiar esos programas o No, y porque las que lo llevábamos a cabo éramos nosotros, que las estábamos, docentes? las antiguas. Claro, las docentes. Sí, y existían, pero ahora no, ahora no tengo idea. Claro, La bien. verdad No, que no no, tengo no idea. sabe. Bien, No bien, tengo bien. idea. Bien. Eh, bueno, un poco lo que también quería saber era, a la par, digamos, de la parte de educación, ¿hubo otra entidad, además del INTA, que colaborase con ustedes en el ámbito rural? Y sí, las escuelas rurales brindaban, Bien, nos pedían, nos solicitaban asesoramiento. bien, Trabajábamos nosotros con las escuelas rurales, y yo además tenía la coordinación de los distintos partidos, que eran Necochea, Lobería, y Balcarce, el partido de Balcarce, Tandil, General Pueyrredón. bien. Ahí en Mar del Plata, ¿recuerda en dónde colaboraba? ¿En qué lugar? Y donde estaba la oficina de INTA, Ah, ellos organizaban el lugar. bien, Ellos organizaban, la gente de los técnicos del lugar organizaban las charlas y me pedían a mí colaboración. bien. Y usted, digamos, iba, digamos, tenía estos coordinadores que me comentaba recién, que colaboraba con su labor. Sí. ¿Y estos coordinadores eran docentes o eran, No, coordinadores no eran, eran colaboradores. perdón, colaboradores? Sí. ¿Estos colaboradores qué formación tenían? Y eran docentes algunos. Bien, Eran docentes, la mayoría era docente. Los que solicitaban las charlas eran docentes, eran escuelas rurales. Y después en cada oficina había un técnico del INTA, y entonces ese técnico es el que organizaba con determinada escuela la labor. bien, Yo era como coordinadora del programa de hogar rural en los distintos partidos, en Necochea, en Lobería, en Tandil, en Balcarce, y además tenía el partido de Balcarce que atender. bien. Y cada partido variaba según, Sí, 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 no, sí. no eran las mismas No, actividades. pero los planes eran los mismos, Ah, pero los planes eran los mismos de trabajo, pero ellos seleccionaban digamos, el tema, el plan de trabajo a llevar a cabo. bien. Y digamos, en el tiempo que usted estuvo trabajando en esto, ¿cuál fue, digamos, el que cree que mejor evolución tuvo en el tiempo de todos estos lugares? Y yo ahora no recuerdo, pero O que tuvo buenos resultados, digamos. sí, O, sí. digamos, lo que también le iba a consultar es esto de si había, cómo dejaban explícitos los resultados. ¿En ferias? ¿Cómo se hacía? Ah, sí, se organizaban ferias, sí, Bien, sí, ferias, sí, eso sí. Pero yo, la verdad que este, ellos solicitaban que solicitaban los distintos partidos la colaboración, y nosotros íbamos, yo como asesora, como coordinadora del programa, iba y les brindaba el apoyo. bien. Y la otra cosa que quería consultar es, usted me comentó que, ¿usted en qué año se jubiló de esto? ¿Recuerda aproximadamente, más o menos, en qué año? ¿Y me jubilé en qué año? Este, y yo trabajé hasta los... no sé en qué año me jubilé, la verdad. ¿Hasta los 90 habrá estado ahí en la institución? ¿Hasta la época de Menem? Sí, no sé, eso no le puedo responder, porque ahora tengo cerca de 80, Bien, y trabajé hasta los 60 y algo. bien. O sea, más o menos hace 20 años atrás, Sí, 25 años atrás. sí, sí. Bien.
Y lo que le iba a consultar es si hubo algún cambio. Y trabajé muchos años, sí, porque trabajé Bien, de los 21 que egresé de Bolívar. Yo soy maestra normal nacional y en Bolívar estudiamos asistente en educación y economía rural. bien, Y cuando yo me recibí, entré en el INTA con ese título. bien, bien. Y siempre, digamos, rodeada de promotores, Sí, promotores tenía rurales. promotores y colaboradores, tenía, porque se sabe cuál es el líder. Uno lo detecta al líder de la Bien. comunidad. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, en cada comunidad, o el docente que solicitaba la charla de una escuela rural, que ahora no sé si existirán las escuelas rurales, Sí, deben de existir pocas, ¿no? sí, pocas, sí, muy Sí. pocas. Bueno, entonces solicitaban las charlas nuestras y las brindábamos. Bien, Entonces él se encargaba de organizar la reunión en el lugar para los padres y los alumnos. bien, bien. Sí. Y digamos, ¿hubo cambios dentro de su trabajo? Por ejemplo, pienso en la época de la dictadura militar, en cuanto a lo que ustedes hacían, digamos, con el tema del financiamiento, con el tema de los contenidos que daban. Sí, con el tema del contenido, no, en el financiamiento siempre tuvimos problemas económicos en la institución. Ah, sí, 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 más o menos iba el tema del económico, siempre fue, nos teníamos que rebuscar. bien. Y en esos momentos, ¿qué hacían? ¿Qué sentido rebuscar? Y la gente colaboraba con combustible a veces o con, eh, no sé, Productos, por ejemplo. no, productos no, para la nafta, digamos, o daba alguna especie de financiamiento, Bien, sí, bien, sí. bien, bien, bien. Pero eso en épocas críticas. Digamos, épocas de sequía. No, en épocas críticas para la institución por la parte presupuestaria. Siempre hablando del INTA cuando Sí, ustedes se del refieren. INTA, sí, Bien, sí, bien. sí. Y lo que le quería consultar es, un poco volviendo al tema de la apícola, ¿cuántos tiempo tuvo usted las colmenas, más o menos? ¿Cuántos años, digamos? Y la tuve unos cuantos años. Siempre con la misma cantidad se manejó usted. Sí, porque eran enjambres que yo agarraba, que Bien. cazaba, vio, sí, siempre. Y Y la tenía en una quinta acá, que la señora ya no debe de vivir, pobre. ¿Y quién la asesoraba en el tema de apícola? ¿Usted misma? Estaba el ingeniero Casenelson, que nos asesoró, nos formó a nosotras, y después yo ya asesoraba a otros. ¿A otros, por ejemplo, de otros partidos, de Mar del Plata, por ejemplo? No, a otros del grupo de las comunidades de acá de Balcarce. ¿Usted le enseñaba, por ejemplo, el tema de las técnicas apícolas? Sí. Bien. Sí. ¿Y también les enseñaba, por ejemplo, cómo cazar enjambres? Sí. Bien. Sí. Bien, bien. Sí. Y, digamos, esas 30 colmenas las mantenía usted siempre. Sí. O sea, todo el proceso productivo lo hacía usted. Sí, lo hacía yo todo. Wow. Sí. Bastante trabajo. Sí. Sí, por eso me picaba. Y después dejó, digamos, priorizó capaz, dejó como hobby eso o que No sé cómo dejé, pero no, la verdad que no recuerdo eso. bien. ¿Y recuerda, por ejemplo, el tema de alguna enfermedad en las colmenas? Haber tenido loque americana, loque europea. Sí, eso tenía, Sí. sí. ¿Y curaba también usted? Sí. O recuerda de apicultores que le pasó lo mismo? Sí. O, no sé, crisis. Sí, los nombres de loque americana y loque europea me suenan. Así la gente curaba. Sí, Bien, sí. bien, bien. Sí. Y con el tema de productores apícolas, recuerdo acá nombres, yo tengo algunos, por ejemplo, Escarpato, no sé si lo Sí, conoció. Escarpato sí. A Carpato lo Sí, conoció. lo conocí, sí. A Karayosov lo conoció también. No, ese Daniel no lo Karayosov. recuerdo. Bien. No, ese no lo recuerdo. Escarpato sí, Escarpato era famoso. Acá en la zona de Balcarce. Sí. Bien. No sé si vive. No, murió hace 2 años más o menos. Sí, me dijo usted que había muerto. Sí. Sí. Y ¿cómo, respecto de un poco de acá de la zona de Balcarce, cree que la actividad, al menos por lo que usted hizo en el ámbito rural, cree que las actividades que usted
desarrollaba ahí, ¿tuvieron expansión en el tiempo? ¿La gente que digamos que terminó en estas escuelas siguió con alguna de esas? ¿Recuerda? Sí, yo creo que la expansión la tuvo en su momento, pero no sé ahora yo estoy desactualizada. En el momento usted, ¿qué actividad veía que tenía mucho más desarrollo después, digamos, de que ustedes lo formaban las personas? Por ejemplo, pienso en esto que me comentaba del tema de la producción de conservas. Sí. Digamos, los planes estaban pensados para que esas familias pudieran salir con esa actividad para vivir o subsistir. No, lo hacían para ellos. Claro, o sea, como para economía doméstica. Economía doméstica, Bien, sí. Sí, eran los planes de nutrición humana, conservación de alimentos, avicultura, era todo para la familia. bien. Y digamos, estas actividades iban también con la cuestión de la higiene. Sí, sí, Me sí. refiero, no sé si inspectores, no sé cómo si había inspecciones o si otros de las personas que siguieron en estas actividades pusieron, no sé, una fábrica de conservas, ¿recuerda eso? No, eso no recuerdo. No sabe. Bien, bien, No, eso lo hacían para uso doméstico, bien, para uso del momento. Incluso hay unas conservas que me regaló una señora que me trajo a casa ahora, de mermelada. ¿Y empezó con ustedes esa mujer también? Sí, ella empezó conmigo, sí. Bien. ¿Y qué recuerdo tiene, digamos, de eso, de este labor? O sea, por lo que usted me cuenta, me imagino que debe haber sido un trabajo bastante tedioso el hecho de moverse tanto en algún momento, ¿no? No, para mí no era tedioso. No, tedioso en el sentido de mucho trabajo, me Sí, refiero. a mí cuando tenía el partido yo me empecé en Rauch. Bien, Después pedí el traslado porque a la que estaba acá en Balcarce, que era Virginia González, que murió el año pasado, falleció, la nombraron coordinadora de todas nosotras, ah, bien, que éramos los partidos de Necochea, Lobería, General Alvarado, General Purredón, Tandil, era la zona sudeste, bien, sí. Entonces a ella la nombraron coordinadora, entonces yo pedí el pase a Balcarce, de Rauch a Balcarce. Y a Rauch fue otra persona, que ahora está en desarrollo, pero ya está jubilada, como bien, yo. bien, Entonces, ahí yo asesoraba en todos esos planes. bien. De nutrición humana, actividades comunitarias teníamos también. ¿Actividades comunitarias qué sería? Y eran actividades que la gente quería hacer para la comunidad. Y ahí podía entrar, qué sé yo, si, formar una biblioteca Ah, bien. o digamos, O un archivo, por ejemplo. sí, sí, sí. Ah, bien. Sí, sí. O sea que no era solamente el hecho educacional rural, sino también cuestiones más de carácter cultural, por lo que me Sí, dice sí, usted. sí, sí, y promoverlo, Bien. sí. Por ejemplo, esto de, como me dice, cuando se refiere a biblioteca, se refiere a tipo bibliotecas rurales. Sí, sí, justamente. Bien. Sí, justamente. Bibliotecas rurales. Y lo que le iba a preguntar es, porque en un momento me dijo que estaba también la cuestión económica. Sí. Cuando usted se refiere a económica, se refiere a la cuestión administrativa, por ejemplo, cómo hacer para mantener esas economías domésticas. No. La parte económica de la institución, Ah, que nosotros tuvimos época de crisis en el Inter. bien, Entonces había temas nosotros nos teníamos que mover a las comunidades rurales con combustible. claro. Sí, entonces afectaba eso. Y entonces ahí la gente colaboraba a veces. Bien, pero a lo que yo me refería, en el tema, por ejemplo, de la formación a estas comunidades rurales, ¿ustedes le daban, por ejemplo, el tema de contabilidad, administración de recursos, no sé cómo se le decía? Sí, y lo que la gente quería, nosotros tratábamos de darle. Bien, Si no lo sabíamos nosotros, lo conseguíamos a la persona. bien, Es decir, la gente era la que proponía. bien, bien, perfecto, no, es un poco lo que le preguntaba.
Y lo que fue con el tema con el tema de los cambios ambientales, No, eso no lo veíamos. digamos, no, me refiero, digamos, a nivel de los cambios, por ejemplo, en el tema productivo. Pienso acá en Balcarce con el tema de la papa. Ah, sí, sí, la Es- contaminación. sí, por Sí, ejemplo. sí. ¿Eso también ustedes lo aplicaban, digamos, en los planes que tenían hacia las comunidades rurales? Sí, 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 sí. Eh, Pienso en el hecho de concientizar, por Sí, ejemplo. sí, 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 sí. Bien, Sí, bien. sí, la contaminación del ambiente. Claro, Sí, por ejemplo. O el tema de los agrotóxicos. sí, sí, sí. Bien, bien. Eso entraba en la parte de salud. Pero ustedes, por ejemplo, en la parte de salud, cómo lo llevaban a la práctica? Claro, cómo les Y llevaban? les dábamos charlas de concientización. Por ejemplo, en la manipulación de los agrotóxicos Sí, o la inhalación de gases tóxicos. sí. No, o- ahí no, no, eso no recuerdo yo, eso, la inhalación de gases tóxicos no. Pero que la gente tuviera cuidado con el uso de todas esas cosas, que tuviera precaución, sí, que no contaminaran el ambiente tanto, sí. Bien, he leído en algún momento que también, por ejemplo, en el tema avícola, eh, se explicaba cómo, por ejemplo, o en el tema de apicultura, cómo, por ejemplo, no se tenían que dejar las colmenas tiradas en el campo, o el tema de los lugares para guardar a las gallinas Sí, ponedoras, sí. tenían que ser de determinada forma. Ustedes, cuando bajaban estos planes, también le bajaban el tema de cómo tendría que ser la infraestructura. Pienso, por ejemplo, no sé, el tema de las huertas, o el tema de los cerdos, o en el tema de las aves de corral. ¿Ustedes les enseñaban qué infraestructura tenían que tener, además de todo el proceso, digamos, puesta o origen digamos, de la actividad y después desarrollo, o no? No, no, de eso no, no recuerdo, no Bien, recuerdo, no bien, recuerdo. bien, bien, bien. No lo Eh, recuerdo. Pero, pero sí, lo de la parte de contaminación ambiental le informábamos a la gente de eso. Bien, Sí. bien. Entraba dentro de la parte de salud. Bien, y digamos, lo que le iba a consultar es, al final de todo el proceso, ¿había alguien que los evaluaba? Sí, teníamos una supervisión. Digamos, alguien por encima de usted. Sí, 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 Ah, bien. sí, sí, sí. Sí, sí, que era la que además ponía las calificaciones. La persona esa, digamos. Que era como un inspector. Sí, la coordinadora Ah, que se murió justo el año pasado, me avisaron. bien. Este, ella, Y si un grupo no pasaba no, nos evaluaba a nosotros como personal de INTA. y si ustedes no aprobaban, Y no, 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 no no, recuerdo no eso. pasaba nada. No, no recuerdo eso. Ah, bien, No, bien, no recuerdo. bien, Pero teníamos, nos daban calificaciones. Teníamos calificaciones. por los grupos que tenían ustedes, que Sí, coordinaban. sí, no, por la, digamos, por la capacidad de uno, sí, por los grupos, Sí, por los por grupos. el trabajo, por cómo hacía uno el trabajo. Bien, Teníamos la evaluación por cómo hacía uno el trabajo. bien, bien. Eh, En eso entraban todos los planes: nutrición humana, administración, salud, en la evaluación. Bien, bien, Sí. bien. Y recuerda, digamos, en el tiempo que estuvo acá, por lo menos en la región, ¿cuál, digamos, de todos estos, algún plan que haya tenido un desarrollo a largo plazo? Que haya siempre haya permanecido. Y todos, la mayoría, Siempre, la permanecían mayoría. todos, sí, sí. Bien, Sí, bien, porque tratábamos de que permanecieran todos, sí. bien, Interesábamos, motivábamos a la gente para que, digamos, para llevar estos planes. Pero la gente además tenía la posibilidad de elegir, bien. les dábamos libertad. Y ellos, eso también le iba a consultar, las comunidades a las que ustedes asesoraban, ¿les daban una devolución a ustedes también, además de la persona que tenían por arriba? Sí, generalmente trabajábamos, bueno, había ¿cómo le diré? Una tenían los grupos tenían su organización, tenían su secretario, su presidente, algunos, Bien, su tesorero, y bueno, y ellos después se movían así.
Pero no pasaban una evaluación a los coordinadores de INTA, ¿no? Bien. No lo recuerdo eso, la verdad que no. Bien. No lo recuerdo eso. Bien. Y lo que le iba a consultar es, o sea, por lo que usted me comenta son todas producciones menores las que hacían, Sí. pero nunca fue orientado al tema de la ganadería o la agricultura, los programas que tenían ustedes. Siempre, digamos, No, teníamos la parte de aves y de apicultura. nada más. Nada más, eso. Y ganadería y agricultura no. No, pero había los ingenieros agrónomos tenían eso. Ah, bien, Los ingenieros agrónomos sí tenían esa parte. bien. Y nosotros teníamos la parte de apicultura y avicultura. Y por ejemplo, Y les entregábamos pollitos, a la gente que los pollitos se incubaban en Tandil. ah, bien. Sí. Y los traían, digamos, los Sí, repartían. los repartíamos. Y Sí. las abejas también, el tema No, abejas no. Ah, las abejas no. Abejas no. Bien, eran, No, digamos... porque las abejas era un programa porque me interesaba a mí. Bien, Sí, no, la mayoría no tenía abejas. claro. ¿Y usted cuando estaba con el tema de apicultura, a quién recuerda? Digamos, había acá, por lo menos en la zona de Balcarce, ¿había algunos apicultores ya? O... Sí, había. Sí. Y, usted me nombró alguno. Carayoso, Escarpato. Escarpato, Escarpato, por ejemplo. Escarpato lo recuerdo. Y otros no recuerda. Y después estaba Aldo Bolognese. Sí, Aldo Bolognesi, sí. También, sí. Bien, Sí. bien. Y Aguasowski, no sé si lo escuchó hablar. No. Que era de Necochea. No, ese es de Necochea. Sí. Sí, no, ese no. Y Guasocki. Fidanza, de No, Mar del Plata, tampoco. de Mar del Plata tampoco. Tampoco. Estoy pensando nombres. Karayosov me dijo que no, tampoco. Sí. Bueno, igual son un par, ya son un par. Y usted, digamos, además, como me comentaba que lo hacía como hobby, ¿tuvo la oportunidad de relacionarse con los apicultores? Sí. Digamos, por fuera de la parte del INTA, a eso me refiero. Sí. Pero, ¿qué hacía con ellos? ¿Se recuerda Sí. qué hacía? Y no sé, organizábamos reuniones, capacitaciones. Bien. Sí. Pero Para ellos. Ah, bien, Para ellos, sí. Venía el ingeniero Moisés Casanelson. bien, Sí, venía él. bien. Sí. Y cuando venía Moisés, se encargaban no solamente de llevarlos, sino también, por ejemplo, de hacer el tema de la comercialización de la miel y todo eso también. ¿Estaba involucrado él? ¿O... No recuerdo eso. No. Él capacitaba en lo que eran las abejas. Bien, Sí, incluso fuimos al apiario a hacer pasantías en el apiario de 25 de mayo. bien. Sí, en el apiario con varios apicultores. De acá, digamos, de la región, Sí, de Balcarce. de Balcarce. De Balcarce, sí. Yo no recuerdo los nombres ahora, eso sí. Éramos un grupo como de 10. Ah, un montón. Sí. ¿Y su mayoría eran hombres? ¿Había también mujeres? No, eran hombres. La mayoría. Eran Bien. hombres. Y Bien. la que lo organizó una mujer. Bien. Y lo que le iba un poco también para ya ir cerrando, ¿qué cree que usted siente, ¿no? Porque es a modo de reflexión. ¿Qué cree que le faltó o qué cree que tuvo de bueno? Primero, ¿qué tuvo de bueno los programas que usted hacía? Estos programas junto con el INTA. Sí. Y después, ¿qué cree que le faltó? Además de financiamiento. Sí. Bueno, que de bueno es que capacitaban a la familia en nutrición humana, en actividades comunitarias, en salud, en la parte de vivienda, y de malo que no teníamos el apoyo de los técnicos, digamos los ingenieros agrónomos no lo veían, digamos, lo veían como una cosa. Aparte, digamos. Sí. Y eso también le iba a consultar. ¿Sintió esta diferenciación entre el ingeniero agrónomo y, por ejemplo, su caso, siendo maestra o siendo profesora? ¿Había una diferenciación, digámosle, de rangos? O... Yo lo que, digamos, el que yo tenía, que era el ingeniero Laría, ese se rajaba Mar de Plata cuando podía. Ah, bueno. Pero bueno. Pero no hacía, digamos, esa diferenciación entre nosotros los ingenieros agrónomos, ustedes las maestras, por ejemplo, escolar. No lo sentí, no. No, pero dentro de la institución estaba la diferenciación. Ah, bien. Sí, dentro de la institución estaba. Yo no lo sentí en mi persona con la gente que yo traté. Bien. Sí, pero dentro de la institución estaba. Y eso se veía, por ejemplo, cuando había promociones
me refiero a promociones a obtener un mejor trabajo. Sí, sí, O era, por ejemplo, en la rutina, porque eso también le quería consultar, era el hecho de ir cuando ustedes iban al campo, los sí. acompañaban los ingenieros agrónomos. No, íbamos Ah, no. solas, íbamos, ¿Y, porque eran muchos vagos. y cómo hacían entonces el seguimiento? Sí. Nosotros íbamos al campo y teníamos los grupos formados. Los ingenieros agrónomos no tenían grupos formados. Claro, pero los ingenieros agrónomos, ¿cómo sabían que ustedes estaban haciendo eso, esa rutina? Sí. ¿Cómo si no iban No con sé, ustedes? porque, qué sé yo. ¿Creían en lo que ustedes les decían o no? Sí, sí, teníamos, qué sé yo, en las evaluaciones, no sé, no sé. Bien. Yo no me acuerdo mucho tampoco, pero sé que había una como, el trabajo nuestro era como desvalorizado. ¿Siempre sintió eso usted? Sí, yo lo sentí, sí, sí, pero aunque dentro de la institución. Sí, sí, obvio, dentro Sí, del INTA. dentro de la institución. Pero con las comunidades no. No, con la gente no, la Al gente revés. no, la gente no, la gente no. Porque éramos los únicos, si el ingeniero agrónomo no iba al medio rural. Claro, sí, Sí. tiene sentido, sí. Sí, Tiene sentido. sí. Y con respecto a los apicultores y a la apicultura, digamos, qué le dejó en su vida como actividad? Como actividad, como hobby, porque Sí. depende de cómo usted lo mire. Sí. Eh, Y me dejó una experiencia interesante. Además de las picaduras, claro, satisfacción, digamos. sí, satisfacción. Y si, digamos, si usted volviera al pasado, que es algo que no muchos pueden hacer, pero volvería a hacer todo lo que hizo, digamos, en el ámbito rural y en el tema de apicultura, o le hubiese gustado formarse más en el ámbito de la apicultura o en otra actividad, no sé. Sí. Y yo creo que a mí me hubiera gustado formarme, sí. Y Volvería a hacerlo. volvería a hacerlo, sí. Yo soy docente. Tiene, claro, alma. Sí, sí, sí. Y además en Bolívar nos recibimos de asistente en educación y economía rural. Claro. Así que no sé, es de otra vida. Bueno, no sé si tiene algo más para comentarme que quisiera agregar, que capaz Sí. yo no le he preguntado, que capaz quiere contarme. Y bueno, lo que quiero agregar es que yo el trabajo lo amaba y que tenía vocación. Bien. Eso es lo que quiero agregar. Y que lo hice con mucho cariño. ¿Y sintió que las comunidades se lo devolvieron? Sí, sí. En las comunidades, en la gente sí, lo sentí. El reconocimiento. Incluso yo ahora no recuerdo los rostros, pero a veces cuando se encuentran alguna señora conmigo, me recuerdan de las que viven, porque veo ahora se han muerto en mi época. Sí, sí, sí. Sí, Bueno, sí. me parece que para cerrar fue una muy linda reflexión. Por mi parte le agradezco mucho por el tiempo que me ofreció Bueno, y ojalá que tengamos nuevamente oportunidad de hablar. sí. Así que muchas Sí, gracias. una linda reflexión me pareció entonces. Sí, muchísimas gracias. Sí, sí. Bueno.